Hola amigos, soy Duvaldo Arrezueta, bienvenidos a mi canal de YouTube Duvaldo Arrezueta Tango en Guayaquil. Carlos Gardel, argentino no fue, se nacionaliza argentino en 1923, sí. Se consideró argentino, sí. Cuando se refería al tango decía nuestro tango argentino, sí. Pero las dos versiones es o nace en Tacuarembó o nace en Toulouse. Tacuarembó, Uruguay, Toulouse, Francia. Aunque en el video anterior yo comenté sobre algunas frases que Gardel dice sobre su nacionalidad y en ese video anterior dice, bueno, nací en Uruguay. Pero eso se debe a determinadas circunstancias de la época, según algunos historiadores. Voy a exponer las dos versiones, no me inclino ni para un lado ni para el otro. He tratado de ser lo más imparcial posible. He leído mucho y he tratado de estar siempre en la mitad y que ustedes decidan dónde nació Gardel. Y damos paso al video. La hipótesis francesista sostiene que los documentos de Gardel, en los cuales figura que nació en Tacuarembó, Uruguay, como el registro de nacionalidad gestionado en 1920, su cédula y pasaporte contienen datos falsos, aportados por el propio Gardel por no haberse enlistado en las fuerzas francesas para hacer el servicio militar, ni tampoco para luchar por Francia durante la Primera Guerra Mundial. Si Gardel hubiese sido identificado como ciudadano francés por nacimiento, habría corrido el riesgo de ser llevado a la cárcel por desertor en caso de viajar a Francia o a cualquier país que tuviese un tratado de extradición con Francia. Esta corriente constituye la posición biográfica tradicional presentada en la misma biografía de Gardel, escrita en 1946 por su amigo Francisco García Jiménez, sobre las memorias de José Razzano. Luego de la presentación de la hipótesis uruguayista en 1967, surgieron autores dedicados a confirmar la hipótesis francesista, como el argentino Augusto Fernández, el argentino Carlos Esteban y los franceses Monique Ruffier y Georges Galopa, entre otros, como por ejemplo el profesor y escritor argentino Felipe Pigna. La hipótesis uruguayista sostiene que Carlos Gardel nació en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre, siendo su madre María Leila Oliva, embarazada por el esposo de su hermana Blanca, Carlos Félix Escayola Medina, jefe militar y político de Tacuarembó. El año de nacimiento varía según los autores, entre 1883, cuando María Leila tenía 13 años y su hermana Blanca estaba viva, y 1887, cuando María Leila tenía 17 años y su hermana Blanca había fallecido. La hipótesis uruguayista sostiene que al nacer el niño no fue reconocido por ninguno de sus padres y quedó sin inscripción. Berthe Gardés había estado en ese momento en Tacuarembó haciéndose cargo inicialmente del niño, pero luego viajó nuevamente a Toulouse, donde en 1890 tuvo un hijo, no reconocido por el padre, al que llamó Charles Romuald Gardés, con quien emigró a Argentina, donde volvió a hacerse cargo de Carlos, el niño uruguayo. Pocos años después, los padres biológicos de Gardel, según la versión uruguayista, Carlos Escayola y María Leila Oliva, formalizarían su relación casándose y teniendo 6 hijos, hermanos de Gardel. Gardel, por su parte, siempre habría sabido de su filiación e incluso se habría encontrado algunas veces con sus hermanos. La base de la hipótesis uruguayista es que Charles Romuald Gardés, el hijo de Berthe Gardés, nacido en 1890 en Toulouse, y Carlos Gardel, criado parcialmente por Berthe y nacido varios años antes en Tacuarembó, fueron personas distintas y que Gardel finalmente tomó la identidad de Charles, el hijo biológico de Berthe. Las pruebas documentales principales de la hipótesis uruguayista son los documentos uruguayos y argentinos tramitados por Gardel en 1920 y 1923, en los que el propio Gardel declara haber nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1897. La hipótesis uruguayista sostiene que el contenido del testamento de Gardel es falso y que formó parte de una maniobra legal para que Berthe Gardés pudiese heredarlo, de acuerdo con las leyes argentinas de la época. Esta corriente fue iniciada por el periodista uruguayo Erasmo Silva Cabrera en 1967. Otros estudiosos pertenecientes a la corriente uruguayista son el argentino Blas Matamoro, el uruguayo Nelson Vallado, la argentina Martina Íñiguez, entre otros.
En 1997, Susana Cabrera publicó el libro Los secretos del coronel, que narra y documenta esta hipótesis, sobre el que se realizó un documental, El padre de Gardel. Ricardo Antonio Casas, cineasta y documentalista uruguayo, realiza el documental. Bien amigos, si les gustó el video, compártanlo, comenten, lo pongan un pulgarcito y sobre todo que viva el tango.